la excusa de la charla era tomar la fecha 22 de agosto, Día del Folclore internacionalmente, Día del Folclore, y también muy particularmente Día del Folclore aquí argentino. Primeras reflexiones, yo como te decía fuera de cámara, cuando pensé, vamos a hacer alguna clase de nota respecto a esta fecha importante, por supuesto, para la cultura argentina. Vamos a hablar directamente con Diego. Primeras reflexiones, y de nuevo, agradeciéndote que nos haya recibido también con estas galletitas y con el mate en esta tarde de lunes. Faltable el mate de por medio, ya que estamos hablando de justamente folclore. Bueno, quería arrancar un poco comentándote lo que hablábamos anteriormente, de que no me siento un referente del folclore dentro de la localidad. Sí, a lo mejor un defensor de los espacios de la danza como un lugar de inclusión social, más que un lugar de aprendizaje a nivel académico. Eso sí, desde ese lugar. Y bueno, la danza vendría a ser una parte, yo considero fundamental del folclore, no solamente argentino, pero bueno, el folclore, la palabra folclore encierra una magnificencia, digamos, es algo mucho, mucho más grande, es una ciencia, desde hace un tiempo esta parte, e involucra un montón de otros caracteres. Tendemos en primera instancia, cuando uno escucha folclore, quizás relacionarlo con la música. Quiero decir, en líneas generales vos escuchás folclore, pensás quizás música, pensás danza, pensás por supuesto danzas y músicas tradicionales de tal o cual territorio. Evidentemente es mucho más amplio, no es solamente música y danza, ¿no? No, tiene que ver con lo que traemos nosotros, con las costumbres principalmente, con las creencias, con las tradiciones, hablando de un poco de esto que estabas comentando vos recién. Pero como te dije, es muchísimo más amplio y es un hecho dinámico, en realidad. No está en un museo como la mayoría piensan, sino que es algo que va evolucionando como evolucionamos las personas. Eh, Hay incluso constantes movimientos y demostraciones en los hechos cotidianos y que por ahí lo hacemos de forma inconsciente. Lo charlábamos un poco antes de esta charla. El mate, por ejemplo, yo te lo dije, yo considero que el fútbol, por ejemplo, es una de las manifestaciones más populares que hay, y para mí eso es el folclore, va más allá de la música folclórica tradicional argentina, boliviana, paraguaya, lo que sea. Hay mucha, decía o pensaba mientras te escuchaba, Diego, hay muchas particularidades en lo que hemos dado en llamar o se da en llamar folclore aquí en Argentina. este, Manifestaciones muy particulares de determinadas regiones, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, uno piensa en Corrientes, hasta hace tan poco tiempo, cuando no recuerdo si fue la UNESCO, no se me viene ahora específicamente quién fue que lo declararon al chamamé, que por supuesto es música 100% correntina, patrimonio de la humanidad, ¿no? Como manifestación cultural. Otra de las grandes riquezas que tiene nuestra cultura argentina es esa multiplicidad, ¿no? De manifestaciones, quiero decir, perdón, en un mismo territorio, en el territorio nacional. Sí, es tan vasto el país que bueno, suceden esas cosas. Si vamos o hablamos un poco de la danza, el chamamé, lo que nosotros consideramos es una de las pocas danzas vigentes y que se encuentra en cualquier ámbito, en cualquier estrato social, en el sur, en el norte, en el este y en el oeste. Cualquiera, incluso los chicos de chicos, yo no sé por qué, si será memoria genética o qué, pero escuchan ese tipo de música y automáticamente empiezan a hacer flexiones con las piernas y a querer moverse. Y yo creo que tiene que ver con algo que desconocemos, que no sabemos de dónde viene, pero que sabemos que está en nosotros. Evidentemente nos moviliza quizás hasta, como decís vos, en una faceta no tan racional. Después empezamos a racionalizar y la transformamos en una ciencia y en un saber, ¿no? Pero ciertamente este instinto, pon una cosa instintiva, digamos, escuchar el sonido, escuchar quizás el bombo y automáticamente ya te vibra en el pecho, ¿no? Y nuestra caja torácica, que también es una especie de bombo en ese sentido, que tiene el corazón que late constantemente, reacciona instintivamente quizás. Sí, qué loco, ¿no? No lo había pensado de esa manera, pero sí, lo mismo el fuelle cuando respira, si hablamos de uno de los instrumentos emblemáticos de lanza del litoral. Está en nosotros, viene con nosotros desde generaciones anteriores y nos obliga de una u otra forma a manifestarnos. Y creo que justamente es eso,
el folclore o las manifestaciones folclóricas. Decíamos recién, Diego, lo decías vos, lo decíamos los dos fuera de cámara, esta cuestión, diríamos, evolutiva, de movimiento, de constante movimiento, en este caso de folclore, no como algo que está muerto en un museo, como una manifestación del pasado, sino de un presente muy, muy activo. ¿Cómo ves, no sé si estás al tanto, te lo pregunto ya que estamos directamente en cámara, esta reivindicación? Yo creo que es una reivindicación de artistas de lo que se da en llamar el trap actualmente, como Trueno, como Litquila, que son pibes muy, muy jóvenes, incluso para nosotros ya hemos quedado bastante atrás, o bastante adelante si querés, pero que se dedican, así como hizo el rock, como hicieron los jóvenes del rock nacional, a finales de los 70, principios de los 80, o arcoíris, si se quiere, a finales de los 60, reivindican esa faceta folclórica y tradicional. En el caso de Trueno, trayendo, por ejemplo, a Víctor Heredia, ¿no? En el caso de Litquila, trayendo al chaqueño palavecino, directamente a sus canciones, y de alguna manera haciendo que millones de pibes y pibas de 20 años, por primera vez en su vida, hayan escuchado, por ejemplo, Víctor Heredia o el chaqueño palavecino. Qué interesante que eso siga dándose, ¿no? Sí, creo que ese fenómeno no se da solamente ahora, sino que se viene dando, y creo que tiene que ver un poco con lo que hablamos anteriormente. Tengo la posibilidad de tener hijos chicos, por ejemplo, y acercarme a este tipo de géneros por ellos, porque me interesa saber qué es lo que escuchan y cómo lo escuchan y qué les pasa cuando lo escuchan. Y bueno, uno se hace un replanteo y se obliga, de alguna manera, a escucharlos. Y creo que es un hecho artístico y viene de la mano con la necesidad de manifestarse. Sí buscan referentes, alguien de quien anclarse, por decirlo de alguna manera, o que les permita decir algo que a lo mejor en ese momento no pueden decir. Pero creo que ya ha ocurrido anteriormente, creo que hoy aportan los medios, las redes, por ejemplo, aportan, qué sé yo, una difusión tremenda y que hace que la llegada sea a una franja etaria mucho menor. Antes a lo mejor con las radios no se daba eso, o con la TV tampoco se daba eso, pero es un fenómeno hermosísimo, porque hay un montón de gente que se siente identificada, más allá de que muchos no coincidan con lo que estoy diciendo, hay muchos chicos que se sienten identificados y que ya para mí eso es muchísimo, ya es tremendo. Aparte, digo, cumple digamos, esta reivindicación, si se quiere, de grandes referentes de música vivos y hasta algunos que no están vivos, quiero decir. Uno lo ha visto a Trueno en videos con la remera de Atahualpa Yupanqui, quiero decir, cantando con la que en su momento era su novia, Nicki Nicole, y el pibe con 18 años, con una remera blanca y con la figura de Atahualpa Yupanqui. Digo, cumple con unas facetas necesarias del folclore, que es esto de que se pase de generación en generación. Claro, sí, es cierto, cumple con los requisitos, cumple con los requisitos, es cierto. Nada menos. Bueno, y como decíamos, volviendo un poco a nuestra generación, porque, insisto, los pibes nuevos de Trueno y demás, si bien nos gustan, a mí en particular me gustan todos estos nuevos, vos mismo también, ya son pibes que, bueno, en mi caso podrían ser, digamos, mis hermanos bien menores, ¿no? Pero ya son pibes que quedan alejados. De hecho, a veces hablan un lenguaje que a uno les cuesta entenderlo, ¿no? Digo, independientemente de eso y volviendo entonces a nuestra generación, que es mucho más del palo del rock, o por lo menos autorreferencialmente es mi caso, es cierto lo que decís vos, y en realidad es un proceso que comenzó ya con los mismos pibes, en ese momento pibes, ¿no? Bueno, nosotros tenemos acá en Cañada Rocking el máximo referente, si me preguntas a mí, que es León Gieco. Digamos, por supuesto ahora un señor de 70 y pico de años, pero que en su momento tenía 20 y hasta menos, y empezó a fusionar, ¿no? Igual que Arcoíris, igual que Gustavo Santaolalla, ese que era el sonido joven por definición, que era el rock, con esos sonidos mucho más tradicionales. Sí, creo que pasa un poco lo mismo, las generaciones más grandes tampoco lo aceptan de entrada. Creo que con todas esas transformaciones ha pasado lo mismo. Desde la década del 30, 40, 50, siempre han salido nuevos referentes o gente fuera de lo común del sistema ese organizado, a nivel musical, si queremos llamarle de alguna manera, rompieron un poco con el molde y permitieron que mucha gente se sienta identificada. Es exactamente lo que está pasando ahora. Y que creo que es necesario también para cada una de las generaciones. Claro, vos sabés que yo hace un tiempo hice también una especie de investigación con el tango, que uno la asocia, es un sonido eminentemente de ciudad, eminentemente urbano, ¿no? El tango así como el rock también, evidentemente.
y investigué mucho sobre la figura de Gardel, una figura que por supuesto uno también la tiene, uno conoce, pero no quizá no ha, en líneas generales la gente, sobre todo los de que somos más jóvenes, investigado demasiado. Y a Gardel, por ejemplo, en un momento que no empezó cantando tangos, este es un dato importante, claro, cuando se mete en el tango y se mete también con esto que decías vos hace un rato, lo empiezan a atacar por hablar en lunfardo, lo empiezan a atacar por explícito, viste todo lo que se decía en aquel momento, estamos hablando de década del 20 y del 30, y yo en ese momento, bueno, lo mismo que estás reflexionando vos, veía la misma actitud, ¿no? La misma actitud ante el status quo defendiéndose ante algo que venía a romper un poco, ¿no? Y es un poco la historia o la idiosincrasia del ser argentino o latinoamericano. Muchas veces, bueno, con el tango pasó algo muy especial. Nació como una música marginada. Es lo mismo que está pasando con el chamamé ahora, por ejemplo. Eh, y se reivindicó, se revalorizó una vez que pasó por Europa. En realidad lo que estaba haciendo Gardel era volver un poco a los principios y no estaba. Lo mismo pasó con Piazzolla tiempo después, un loco que venía a poner otras o a dar aportes desde lo musical y desde otro lugar, desde el lugar de la innovación, y tampoco fue muy aceptado, fue muy criticado en su momento y hoy es un referente donde vayas, no solamente a nivel país, hablando del mundo en sí. Bueno, el caso de Piazzolla también es interesante porque Piazzolla reivindica hacia finales de los 70 a los pibes rockeros de aquel momento. Hay un video dando vueltas, circulando en la mesa de Mirta Legrand, Piazzolla hablando de Charly García y del Flaco Spinetta, que en ese momento habrán tenido 26, 27 años, como los pibes del futuro, ¿no? Como los defensores o la garantía de que iba a seguir existiendo en ese momento, decía Piazzolla, la música de Buenos Aires, justamente referenciándose con el rock y con el sonido urbano, ¿no? Sí, yo creo que ahora hay mucho recelo, hablando un poco de los emergentes actuales, con las generaciones anteriores, hablando musicalmente, porque son otros formatos, otra forma de hacer música, y el músico, el músico tradicional, el que ejecuta a través de un instrumento, muchas veces no lo comprende, no lo entiende. Hay otros que sí, que son más adelantados y están a la orden del día y entienden que más allá de la manera que lo hagan, lo están haciendo. Eh, y, y bueno, hoy no se ve tanto, hay como un rechazo todavía, pero yo creo que a la larga va a ser aceptado como fue Piazzolla en su momento. Diego, ya para ir cerrando y agradeciéndote este tiempo, ¿cómo ves vos estando aquí, por supuesto, en la carreta y estando, por supuesto, muy a tono y muy en contacto con la región y con los movimientos tradicionalistas o los espacios donde se defiende lo propio, lo nacional, insisto, siempre en este ámbito cambiante y de constante evolución? ¿Cómo ves el panorama actual, digamos, en líneas generales? Evidentemente uno ve una gran cantidad de festivales, uno ve una gran cantidad de circuitos, ¿no? De festivales de danza y demás que son increíblemente multitudinarios. No casualmente, si me preguntás a mí, no tienen la difusión masiva que se espera. Yo siempre he visto ahí una intencionalidad, pero eso quedaría para otra charla. ¿Cómo ves entonces en líneas generales el panorama actual, ¿no? Año 2023? Y es difícil hablar de un panorama actual y general. Son muchas vertientes. Nos está pasando, nosotros cumplimos el 19 ahora de agosto, un año dentro de esta institución. Este año fue bastante loco. Es la única palabra que encuentro para. Nos encontramos o empezamos a magnificar lo que era esta institución. Si bien no es la institución más grande, es una institución que aúna o que se encuentra entre varias tribus, diría yo. Por un lado los artesanos, por otros lados los jinetes, los de a caballo, por otro lado los bailarines y los músicos, y todos esos convergen en un solo espacio, en una fiesta popular allá por noviembre, en que bueno, estamos preparándola. Tuvimos que adaptarnos y aprender un poco de toda esa gente muy diversa, que convive en espacios muy diferentes. Los encuentros artesanos por un lado, los encuentros de los de a caballo por otro, con sus cabalgatas, con sus desfiles, con sus domadas, jineteadas, los bailarines con sus certámenes y encuentros de danzas, los músicos yendo a tocar a diferentes lugares, desde una plaza hasta un escenario multitudinario. Y nosotros recién ahora podemos hacer un mínimo análisis del sitio donde convergen todas esas tribus, pero tribus en el buen sentido, no de forma despectiva ni nada, pero
no sé si podría hacerte un análisis a nivel ni siquiera regional. Es un año complejo también. No sabemos en realidad de los intereses de las demás fiestas o cómo se manejan. Nosotros estamos recién ahondando y preocupándonos verdaderamente por reflotar la fiesta de las artesanías. Lo que sí que te puedo decir es eso, que hay que ser muy diverso, que recién ahora estamos entendiendo, volviendo un poco al principio de la charla, lo que es el folclore en general, que es lo que abarca, y que es mucho más grande de lo que hasta ahora nosotros podemos entender. Estamos trabajando. Mira, te voy a tirar una info. El viernes de la semana pasada nos juntamos con los jinetes, con los referentes, con los pocos que hay en Cañada Rosquín de a caballo y decidimos volver a dar un empujón a la agrupación gaucha del Centro Tradicionalista de la Carreta. Así, bueno, que estamos en esa vía y bueno, contentos por la llegada de ellos hacia acá. Nos comprometimos a trabajar con ellos, ellos con nosotros, así que bueno, pronto va a haber novedades, pero así con todos, con los grupos de artesanos también, y es vasto, es bastante grande el universo este.